Un fútbol argentino que, como decíamos, sufrió dos partidas, dos entrenadores que dejaron su cargo, pero que son solamente contabilizando el ascenso, sin contar la primera división, 101 los entrenadores que se fueron en 122 equipos entre Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C y el Federal A. No nos metemos con el promocional amateur, pero son 101 ya los entrenadores. Algunos consiguieron equipo rápidamente, otros no. Pero esto habla del nerviosismo, la tensión, la incertidumbre, que parece ser moneda corriente en el 70-80% de los clubes en el fútbol argentino. Perdóname, ¿no? Y con curiosidades, no sé si llamarlo absurdos, sí, como por ejemplo el caso de la semana pasada, Ferro Quilmes, en cual en la primera rueda, Grelac, actual técnico de Quilmes, era el técnico de Ferro. Y viceversa. O sea, el Huevo era el técnico de Quilmes y ahora está en Ferro. Y estamos hablando de la misma temporada. Una estadística que tuvimos la posibilidad de recordar, ¿no? Con Pablo Limeres. Él es un periodista que conoce muchísimo del ascenso, creador del programa Contragolpe, redactor en Mundo Ascenso, integrante del staff de Sueño de Ascenso, con quien vamos a charlar un poco respecto a esta falta de proyectos, a este momento del fútbol argentino que ya por lo menos atraviesa la década, donde los entrenadores duran un suspiro. Perdón, hay equipos, Colón es uno. Sí, que tienen cuatro. Cuatro, van por el cuarto. Exactamente, y a todos esos anteriores los tenés que pagar de alguna forma. Sí. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Gonzalo? Saludos para vos y para todos los oyentes. Sí, cuando hablan de proyectos, yo la verdad es que ya directamente digo que por favor eliminen esa palabra del vocabulario del fútbol argentino, no existe más el proyecto del fútbol argentino. Entonces, cuando las dirigencias dicen estamos analizando distintos perfiles y proyectos de entrenadores, es un verso. Y a ver, si el proyecto a las 5 fechas no te da los resultados que vos necesitas, claramente después buscas un cambio, el proyecto no era tal. Sí. Porque un proyecto no te puede durar 5 fechas, como ha durado en algunos equipos. Hay equipos que contrataron a un técnico que se había ido de un club, que asumió en el nuevo club y que estuvo 5 fechas en ese nuevo club y se terminó yendo de vuelta. Un caso de eso fue el de Martín Balón, que salido de Arsenal en su momento, fue a Talleres y en Talleres también se fue despedido. Bueno, en el caso de Chaco Forever también ha sucedido que entrenadores han dejado el club y luego 6 meses después han regresado. ¿Cómo se puede explicar que un entrenador que se supone que es echado o de común acuerdo, como muchas veces se dice, se va de un equipo y rápidamente es, no sé, pongámosle el caso de Campodónico, Mariano Campodónico, es alguien que queremos mucho, no ha tenido muchos resultados en All Boys, pero llegó a San Martín de Tucumán y así hay otros, digo. ¿Seguían mucho en el caso de, han tenido una mala racha? ¿O cómo es esto que no han tenido un buen pasar en el último torneo y sin embargo llegan al nuevo equipo? Es que hay casos curiosos que se terminan dando en este fútbol argentino loco, porque, por ejemplo, vos hablabas muy bien de San Martín de Tucumán, y cuando se fue Martos del conjunto tucumano, no recuerdo si era primero o segundo, pero estaba ahí peleando el primer lugar de la tabla de posiciones. Otro caso también el de Ezequiel Medrano en Gimnasia de Mendoza. 2 partidos en el año nada más había perdido. Entonces, uno ve que los técnicos le va bien o le va mal
E igualmente, la presión que maneja este fútbol argentino es tan grande que se terminan yendo. Entonces, buscan quizás, como se dio en el caso de Campodónico, un nombre con espalda para una situación, pero que deportivamente, lamentablemente, hay que decirlo, porque Campodónico es una persona que a mí también me cae muy bien, es un gran tipo, no tiene los resultados acordes a las necesidades que tienen los equipos. Estamos hablando con Pablo Limeres, periodista, un gran periodista de nuestro fútbol de ascenso, conocedor, para hablar de este tema, ¿no? 101 entrenadores dejaron en tan solo 9 meses nuestro fútbol de ascenso solamente. ¿Carlitos? Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, yo lo que te quería preguntar de entrada es, ¿no crees que en muchos casos es la política interna de los clubes la que hace que el detonador es que vuele el técnico? Que basta que una tribuna o una platea empiece, que se vayan todos o algo por el estilo para que se desmadre la cosa y al entrenador afuera. Es que justamente, a ver, el famoso que se vayan todos termina siendo un grito de guerra de la hinchada para poder cambiar una situación que no es positiva. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a cambiar 25 jugadores? Sí, claro. No puede pasar eso, porque 25 jugadores no podés cambiar en un mercado de pases. ¿Vas a cambiar una dirigencia? Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque la dirigencia, más allá de que sea elegida por términos democráticos en sus instituciones, hay momentos en los que están aferrados prácticamente con clavos a la silla para poder quedarse en sus clubes. Y hay clubes que también, digamos, son unipersonales, porque hay clubes que son manejados solamente por una persona que es la que decide este va o este no va. Sí. Entonces, el grito de guerra de que se vayan todos termina siendo lamentablemente el grito de el cambio de técnico, sí o sí, porque es la única persona que no tiene el respaldo suficiente como para poder mantenerse. Sí, porque, a ver, mientras te estaba escuchando atentamente, se me hizo la imagen, por ejemplo, de inclusive técnicos que fueron jugadores de ese club. Te pongo un ejemplo más claro, es Cordon en Ferro, era muy querido, empezó en Ferro, creció en Ferro, él mismo te dice, tengo la sangre verde, no roja. Sin embargo, a Cordon lo echaron, vaya a saber por qué, porque la gente no se la agarraba de última con Cordon, y a Cordon lo echaron cuando Ferro todavía estaba dentro de los 8 que clasificaban al reducido. Y vino Vigieri, que para mí es un buen técnico, no voy a decir que es mal técnico, pero Ferro terminó 10º. Y también siguieron con el latiguillo ahí sí del que se vayan todos. Entonces, a veces ni siquiera ser un símbolo de ese club te salva de la picana. Te sumo, perdóname, otro caso que se dio este año, el de Lucas Esparapani con Almagro. Sí, ahí está. Contra ídolo del club, sí. Y se terminó yendo por la puerta de atrás también. Sí, señor. Sí, señor. O sea, es terrible porque la picadora de carne llega para el técnico, está bien. O sea, vos hablas con cualquier hincha de un equipo que está abajo, Quilmes, Ferro, que sea, All Boys, y le van a echar la culpa al técnico que dicen que fue el que trajo jugadores. Pero, a ver, yo pregunto, Pablo, ¿es tan así? Viene el técnico y te dice, no, si no me traes no me arreglo con nadie. La culpa siempre es del técnico. Ahí no tiene nada que ver una comisión directiva o alguien que le diga, no, pará, ¿a quién traemos? O al manager. Lo que pasa es que en el ascenso no está tan arraigado el tema del manager como si lo está en primera división, que vos ves clubes que sí tienen ese manejo de una persona intermediaria entre el técnico y la dirigencia. Acá es más un mano a mano entre el presidente y el entrenador, normalmente en los clubes. Ahora, está claro que no es solamente el técnico el que termina armando el equipo, porque el presidente es el que tiene que ir a buscar al jugador
pedido por el técnico. Claro. El técnico puede decir yo quiero esto y yo quiero esto. Claro. Ahora, el presidente se lo puede dar o no. Sí. Estaba recordando un caso que se abre también, ¿no? De los jugadores que son símbolos y que dejan la institución para ser directores técnicos. Es el caso de Rubén Sambueza, por ejemplo, que fue uno de los líderes de esa campaña de Deportivo Maipú que estuvo cerca del ascenso, y cuando se fue García, creo. Sí. Después de llegar a la final, le dieron el buzo, le dijeron, bueno, vas a comenzar con nosotros, te vamos a bancar. Duró 2 fechas. Y por ende, no solo esto, digo, te prometen, primero te dicen, cerrá tu carrera, comenzá este nuevo trayecto como director técnico, y no te dan el tiempo suficiente. Sambueza terminó volviendo a jugar después de un periodo largo de inactividad, por lo cual incluso hasta se va en contra de los propios ídolos en ese sentido también, ¿no? Que a veces termina siendo ciertamente improvisado algunas contrataciones, porque te das cuenta de que no hay una idea y lo llevan más por el nombre o por el ruido que pueden llegar a hacer, a que por la experiencia de entrenador. A ver, en Deportivo Madryn, por ejemplo, está hace 2 años Leandro Verocián, el Tanito Verocián, que fue una apuesta, honestamente, de los Astres para el conjunto del sur, y que le salió bien. Sí. Como le salió bien, podía haber salido mal y estar 4 fechas dirigiendo nada más. Obvio, claro. Obvio. Mucho de a ver, te voy a preguntar algunos síntomas, ¿no? de esta situación que está viviendo el fútbol argentino. La primera de estas, te pregunto, respecto al nerviosismo, respecto a la tensión que se vive, pero también a porque alguna vez lo hemos charlado, no recuerdo si con Alejandro Apo, respecto a el rol de los medios de comunicación, de algunos periodistas, en incentivar esto, porque en muchos casos, y él nos decía, primero se tiran nombres y después, cuando asume alguien, en muchos casos se apuesta cuánto va a tardar en irse del cargo. ¿Tiene algo de culpa los medios de comunicación alimentar esto en la gente? Te voy un poco más allá de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación sí, en parte, son responsables de fogonear tanto salidas como posibles llegadas de técnicos. A ver, hay nombres que uno va dando vueltas en un círculo de varios equipos y varios nombres de técnicos que son siempre los mismos, que todavía no se va el técnico de cierto equipo y ya está nombrando un técnico de ese círculo para una posibilidad de cambio en la institución. Sí. Ahora, lo que pasa también, más allá de los medios de comunicación, que en parte son responsables, yo creo que hay un tema de hartazgo de las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Que creo que es para mí el mayor conflicto que tiene hoy las instituciones. La gente quiere todo ya. Claro. Y al querer todo ya, quiere que los resultados se le den, que tengan un buen técnico, quieren que el equipo ya esté jugando la Copa Libertadores y quiere que en 6 meses se esté jugando el Mundial de Clubes. Sí. Y no, hay equipos que no están para eso, claramente, y uno se tiene que acomodar y amoldar a lo que uno sabe que debe tener. Y ahí es donde entra el rol de la dirigencia, que entra en ese juego de las redes sociales, creyendo de que su equipo termina siendo un equipo para jugar la Copa Libertadores de 3 a 6 meses, y el equipo está para una mitad de tabla o para pelear el descenso. Sí, Pablo, totalmente de acuerdo. Yo soy veterano y yo me acuerdo en los años 60, más todavía, porque era muy pibe, en los 70, que había un entrenador por año. O sea, vos agarrás cualquier equipo de cualquier división y como mucho había un segundo si echaban al que había empezado la temporada. Pero si no, se lo bancaban y, no sé, terminaba penúltimo y, bueno, se lo bancaba esa temporada. Y si le iba bien, bueno, se le renovaba. Pero ahora es increíble. Hablábamos hace un rato con Gonza. Colón tiene 4 técnicos y hay otros equipos que tienen de mínimo 2 o 3 técnicos.
creo que también ahí lo que acabas de decir es perfecto, ¿no? Como para entender el porqué de esta locura de volar técnicos, que por ahí en otros países no lo es tanto y se bancan, qué sé yo, el descenso 10 fechas antes. Y te sumo, perdóname, otro tema a todo esto, que no tiene que ver con los técnicos en sí, pero sí tiene que ver con, si se quiere, un síntoma de este fútbol argentino actual. Sí. Colón, dentro de su mala temporada, en otro torneo normal o lógico, como podría haber sido hace 15 años atrás, si estuviese anteúltimo del torneo de la Primera Nacional o antepenúltimo, Sí. salvándose el descenso, sería el equipo 36, 37, ponele, del fútbol argentino. Hoy Colón, salvándose del descenso, con la temporada pésima que está teniendo, es el equipo 68 del fútbol argentino. Claro. Claro. Una locura. Entonces, sos un poco peor todavía que si estuvieses en la primera B metropolitana de hace 15 años atrás. Y sí. Sí, Sí. sí, totalmente. Bueno, el caso Ferro hace 25 años que no está en primera y estaba cuando se fue al descenso allá por el 2000, creo que en el puesto 14, 15, ahora no quiero ni pensar dónde debe estar. Y si vos haces la sumatoria de la tabla general, tenés por lo menos la punta de primera seguro, Obvio. más debes tener Varios de los 36 equipos de Primera Nacional, tenés que tener por lo menos 30 más, Claro. son 60 equipos. Claro. Debería estar en el puesto 60, 71, una tabla general, si tomás Primera y el Nacional. Exacto. Te voy a hacer una consulta porque inicialmente decíamos 101 entrenadores dejaron entre la Primera Nacional, la B Metropolitana, la C y el Federal A en tan solo 9 meses y hacíamos la cuenta entre todas estas 4 categorías, 122 equipos. Ahora, hay un fuerte rumor que nosotros ya lo veníamos avisando desde hace tiempo, y si hay un rumor en AFA es que en algún momento se está cociendo la información para que tarde o temprano suceda. ¿Se puede aumentar este número de equipos, en este caso en la Primera C? Es decir, pasar el torneo con esta sumatoria actual, que ya me parece mucho, sabiendo que son 2 zonas. ¿Pasar a un torneo de 30, 32 equipos con equipos del promocional amateur? Mira, en cualquier organización, en cualquier asociación normal te diría, no, eso no puede pasar nunca. Sí. Pero haciendo la Asociación de Fútbol Argentino te digo, sí, claramente puede llegar a pasar. Claro, Lo en que hace Islandia. lo que hace la AFA en octubre, siempre septiembre, octubre, son los meses donde tiran una bomba, empiezan a escuchar todos los comentarios, y si no tiene tanta contra, la terminan haciendo. Ya ni siquiera piden que estén a favor, que no le estén en contra nada más. Claro, claro. Hay muchos... Primero, ¿cómo estás viendo el torneo promocional amateur? Porque Camioneros tuvo su debut el último año, Estrella del Sur tuvo su debut el último año, uno llegó a la final de la Primera C, el otro está tercero. ¿Cómo estás viendo a los equipos del promocional amateur de este año, considerando, ¿no?, esta posibilidad de sumarse a la Primera C? Mira, el torneo promocional del año pasado había sido un campeonato muy, muy bueno. Más allá de que Camioneros había sacado una cierta ventaja en el apertura y después Estrella en el clausura, como que se despegaron un poquito ellos dos del resto. Había sido un campeonato muy bueno, bien organizado. Ahora, lo que hicieron este año, la verdad es que es incomprensible, armar un torneo de 12 equipos en 2 zonas. Sí. Y encima en septiembre. Con 10 fechas, nada más. Y aparte de eso te sumo un torneo amateur, porque recordemos que es amateur, que se juega lunes y jueves. Claro. Entonces, ¿cómo querés ayudar al jugador que al ser amateur tiene que tener otro trabajo, claramente? Sí. ¿Cómo lo querés ayudar a que tenga un torneo más o menos respetable o decente
si lo haces jugar entre semana. Para colmo le cayeron fechas donde llovió toda la semana. Sí. Tuvo esta desgracia. Pablo, nosotros hace un par de semanas atrás sacamos a gente de la comisión directiva de Náutico Acoas y le hablábamos de la posibilidad de ascender, de salir campeones y todo, y nos respondió directamente, no es la meta del club. O sea, si se sube, bueno, se sube, pero la meta del club es la participación. Náutico Acoas está preparado para jugar una categoría profesional, pero en este momento no sé si la queremos. Por ahí el caso el caso de Náutico Acoas por un tema social, por lo que sea, puede ser ese, pero hay equipos que evidentemente no sé si están preparados para un salto en caso que digan, bueno, llegó Papá Noel antes de tiempo y suben los 12. Ahora, ¿me explican por qué se anotan a un torneo donde tiene la posibilidad de jugar o ascender a un torneo profesional si no quieren ser profesionales? Claro. Porque imagínate si lo ganan. Claro. Más allá de que puede ascender los 12 directamente de un plumazo porque estafa y puede pasar. Y si lo llega a ganar, ¿qué hacemos? Claro. Sí, evidentemente, ¿no? Porque aparte le sacás el cupo a alguien que por ahí tiene ganas y no entró. Exacto. Entonces, ahí te das cuenta que ya, más que nada, es un querer pertenecer. Sí. Y en ese sentido de pertenencia que uno quiere tener de AFA, termina siendo un viva la pepa, porque termina siendo un dale plaza al que venga y se quiera anotar. Sí, seguro. Claro. Pablo, mi última pregunta, te dejo después para el final con Gonza, es la siguiente. Volviendo al tema de los técnicos, me ha pasado muchas veces y te habrá pasado muchísimas veces también a vos, que hay un técnico que depende del resultado de esa tarde para ver si continúa o lo van. Y en la platea o en el palco o donde sea, hay un montón de técnicos sin laburo que vienen a ver el trabajo. Me suena muy a buitre eso, pero es lo que pasa. Vos lo viviste, lo ves, ¿cómo ves esa actitud de un técnico para un colega que está ahí pendiendo de un hilo para decir, bueno, ojalá pierdas y me pones a mí por ahí, porque van a hacer acto de presencia? Sí, todos los fines de semana vemos por lo menos uno o dos técnicos sentados en las tribunas de fútbol argentino en cualquier cancha. Ya a veces ni siquiera con el resultado, a veces viendo al rival del próximo equipo del que después va a dar. Entonces, claro. Ya te das cuenta que ya es una situación en la que te das cuenta que hay técnicos que están hablados antes de que lo echen al técnico que está en el momento. Sí. El fútbol argentino ya da para estas cosas y la verdad es que no son positivas si se quiere mantener una seriedad. Y en eso hago un poco responsable también a la asociación de técnicos, porque la verdad es que no tiene respaldo. Claro, no hay ética. Te llevo en este caso y ya llegando al final de la nota, pero no quiero dejar de hablar de tu ligazón con Liniers, ¿no? Sentimental, con la topadora, y preguntarte cómo viste, qué balance haces del paso de Diego Herrero por el Celeste. Y hay que dividirlo en dos etapas. Yo creo que hasta la fecha 14 de la apertura fue una cosa que había sido muy, muy bueno, hay que decirlo, y después se empezó a caer en condiciones graves y no hubo nunca un volantazo como para recuperar la situación. A ver, un técnico que lleva 10 partidos de manera consecutiva sin ganar en condición de local, claro, y la verdad es que si no das un volantazo rápido, la situación termina siendo grave. Y yo creo que el volantazo se termina dando un poco tarde, pensando en que además Sacachispas está teniendo un campañón ahora en la clausura que hace que empieces a mirar con otros ojos la tabla del descenso. Mirá, hace un ratito tuvimos la suerte de hablar con Walter Ota, el técnico de Morón, y dijo muy parecido a lo que estás diciendo vos. O sea, el técnico no hace magia, ¿me entendés? O sea, al técnico lo bancás, bueno, bárbaro, todo bien, pero si el técnico no camina,
Y sí, porque de repente, viste, es el que llega, todavía hay tiempo, ¿verdad? Porque faltan muchas fechas, pero el que llega es como que es medio mago. Mirá el caso de Rondina en Ferro, mirá el caso de Grelac en Quilmes, o sea, y dentro de todo Quilmes está un poquito más arriba, pero... Bueno, perdóname, Walter es un caso del que yo celebro porque ha sabido dar un volantazo en un momento donde a Morón ciertos resultados no se le daban, se le complicó, y ha sabido dar este volantazo que necesita un técnico como para poder encaminar la situación, y creo que Morón es serio candidato a pelear la zona, teniendo en cuenta que los dos Gimnasias han tenido ciertos altibajos en las últimas jornadas, más allá de que el de Mendoza parece más sólido. Pero Morón es uno de los casos que yo celebro que haya podido dar un volantazo a tiempo. Sí. ¿Cómo ves a Midland? ¿Lo ves muy firme? ¿Ganó la apertura? ¿Va primero en el clausura? ¿O te permitís mirar lo que queda porque siempre es más fácil, siempre es más difícil mantenerse a llegar ahí? El campeonato de la vez es un campeonato de momentos, me da la sensación. Es un campeonato donde hay que saber aprovechar el momento. Donde tuvo momentos de zozobra Midland, los ha pasado muy bien. Donde ha tenido momentos de lucidez, ha jugado brillantemente. Y yo creo que es el más parejito que ha tenido mejores momentos durante más tiempo en el campeonato Midland. Entonces da la sensación de que pareciera ser el candidato firme a ganar también el clausura. Recordemos que al tener ya la apertura ganado, tiene cierta tranquilidad de jugar sin esa presión de tener que ganar el campeonato para poder llegar a una final. Lo único es sí puede asegurarse el ascenso directo, y me parece que es serio candidato a eso. El Ajite parece que está en la zona oeste, porque Ituzaingó también está ahí ya para jugar una final. Exactamente. Veremos con Camionero. La verdad que Camionero me parece, más allá de todo lo que se habla, sacando eso, porque la verdad es que lo he visto jugar a Camioneros y me parece un equipo que ha demostrado muy buenas actuaciones durante el campeonato, que ha sido sólido también, que ha ganado partidos con mucha contundencia. Así que Camionero me da la sensación de que es un poquito más que Ituzaingó para la final entre ellos, que van a tener que jugar ida y vuelta, recordemos. Sí, se habla mucho de los arbitrajes. Estamos en épocas en las cuales se hablan de los arbitrajes no en los momentos de definición, sino desde las primeras fechas. Eso marca también, es síntoma de la tensión que se vive, con la que se vive el fútbol y el nerviosismo. Pero hablar de arbitrajes, hablar del poderío y demás, con un Camioneros que perdió solamente 2 partidos en el año, y no sé si 4 hace 2 años, en los últimos 2 años, e Ituzaingó que perdió 3, me parece que habla de 2 justos ganadores y que va a ser una gran final, ¿no? Sí, sin ninguna duda, y por eso mismo te remarcaba eso, porque se ha hablado mucho de Camioneros con el tema de los arbitrajes, pero claramente ha demostrado dentro de la cancha que es un equipo que es serio, que juega bien, que ha demostrado muy buenas actuaciones, que ha tenido contundencia también, así que me parece que los dos que llegan a la final son los que merecen llegar a la final, claramente cada una de las zonas. Más allá de que Berazategui también ha tenido ahí, se ha pinchado en su momento al principio del campeonato, pero después ha sido muy sólido y podría haber tenido la posibilidad, pero me da la sensación de que para el reducido puede ser un candidato. Pablo, la última mía, ya en tiempo de descuento yo. Decime, ¿qué opinás del VAR? ¿Qué pregunta? Bien utilizado o mal utilizado, esa es la pregunta, porque la verdad es que es una solución que se puede generar, que es muy positiva, pero utilizada en las manos incorrectas lamentablemente termina siendo más de lo mismo. Había un momento donde yo decía que prefiero que el árbitro que vaya se equivoque por sus propios medios y se equivoque sabiendo que se puede equivocar,
como cualquier ser humano, porque trato de confiar en los árbitros, pero ya cuando te equivocas con el VAR encima, y ahí ya te das cuenta que no es una equivocación, que están buscando el equivocarse a propósito para que los resultados se terminen dando de cierta manera. Bravo. Pablo, ahora sí yo te hago mi última y agradecerte enormemente, pero para una inquietud que quiero que lo, si lo podés responder, aquellos que quedan sin chance de reducido, en la primera C estamos hablando, porque cada categoría tiene su forma de juego distinta, por lo cual el hincha se hace un merengue bárbaro. Claro. Estamos hablando de la primera C, aquellos que quedan fuera del reducido y no pelean por la permanencia, digamos, no caer en la desafiliación, tienen un reducido más por un acceso, una plaza a la Copa Argentina, ¿no? Exactamente, una posibilidad de cuarto cupo a la Copa Argentina, donde, a ver, recordemos, los primeros 2 cupos son tanto para Ituzaingó como para Camioneros por ser los finalistas. El tercer cupo de la Copa Argentina va a ser para el ganador del reducido. Si el reducido lo gana Ituzaingó o Camioneros, el perdedor de la final del reducido va a entrar en ese torneo por ese cuarto cupo a la Copa Argentina. Y en ese cuarto cupo de la Copa Argentina van a estar todos los equipos que no están con la posibilidad de desafiliación, y se le va a sumar el ganador, mejor dicho, del partido entre Puerto Nuevo, que es uno de los que está con la posibilidad de jugar contra el equipo del promocional amateur, o el último de la última zona, que puede ser Yupanqui, Victoriano, Paraguayo o Ballester. Perfecto. Y la pregunta es, ¿por qué no se hace un torneo decente de febrero a noviembre, en vez de terminarlo antes y organizar un nuevo torneo para los que tienen 3 o 4 meses sin competencia? Porque como diría el Chiquitapia, no trates de entenderlo, disfrutalo. Hay fútbol y disfrutá que hay partidos en el medio del año. Pablo, agradecerte enormemente la paciencia para explicar absolutamente todo lo que en muchos casos es incomprensible. Siempre, la verdad, es un lujo charlar con vos y charlar y analizar el fútbol argentino tal como es. Estas son las etapas del año donde más me gusta haber leído los reglamentos en febrero y tratar de entender un poquito de lo que se juega. Obvio. Vos sabés que... Y después cambia, ¿no? Claro, después en octubre cambia. Pero aparte, Pablo, por cómo interpretás bien, obviamente, porque como dijo Gonzalo, te hicimos un montón de preguntas y contestaste con mucha claridad a todas. Escúchame, ¿podrías dedicarte en los tiempos libres, ahora que no hay fútbol, a egiptólogo? Porque es más o menos lo mismo, ¿viste? Los jeroglíficos egipcios son más o menos lo mismo que los torneos de AFA. Y principalmente cómo se juegan, cómo se disputan. Sí, yo creo que me tengo que centrar a Adrián Paenza y entre los dos nos tendremos que poner a analizar los torneos. Exacto. A ver quién juega contra quién. Exacto. Pablo, un abrazo enorme y gran finde. Un gran abrazo. Cuídense, muchas gracias por la nota. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, el gustazo entonces de hablar con Pablo Limeres, muy ligado a Liniers, pero también con un conocimiento de todas las categorías con las cuales, bueno, comenzamos hablando de esta sangría de entrenadores, las soluciones, la pasionalidad dentro de los dirigentes. Sí. En muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos ya no está el Kolbowski, como siempre decimos, ¿no? El Leiden, el Armando, el Amalfitani. Se mueven por el termómetro ese que te dan las redes sociales. Y eso es un mal consejero, porque terminás no solamente teniendo malos resultados futbolísticos en general, sino también económicos, ¿no? Sí, y a eso agregale, como dijo bien Pablo, los ciertos representantes, yo no diría representantes, sino intermediarios o managers traídos por alguien, ¿me explico? Que enturbia más todavía la cosa. El hincha no sabe a veces para qué lado agarrar.